Hoy vamos a hablar en el programa Carta de Cartagena, vamos a hablar sobre Colón, qué comía Colón, Cartas de Cartay. pero también qué comían los tripulantes de las naves transatlánticas que andaban por el Atlántico y el Pacífico, descubriendo y repartiéndose el mundo, como Colón, Vasco de Gama, Magallanes, etc. Colón siempre fue un marinero. Desde joven él tenía una afición por el mar y se convirtió en un grumete. Entonces él estaba permanentemente ligado a las cosas del mar y conocía perfectamente el rigor de la vida marina. Pero él hizo y se convirtió, diríamos, en un personaje universal cuando él hizo 4 viajes buscando las especies de la India y terminó llegando a América y murió sin saber que había descubierto la América. Él hizo 4 viajes. El primer viaje era un viaje de exploración con 87 hombres y 3 carabelas que nos enseñaron a nosotros en la escuela. La Pinta, la Niña y Santa María. Y bueno, pero en realidad eso fue un viaje solamente iniciático, porque el segundo viaje fue el viaje más importante en 1493, prácticamente después de haber hecho el primer viaje. Ahora venía con 1500 hombres y 1517 navíos que estaban entre los barcos más grandes y las carabelas, que eran rápidas, livianas y tenían poco espacio y poca capacidad de desplazamiento y de almacenaje. Entonces, Colón, el problema grave para Colón, antes de llegar diríamos, a hacer ese viaje era el problema para todas las personas que salían a viajes interoceánicos. El problema para él era cómo surtir a la tripulación. Estamos hablando de 500, 800, 150 hombres. ¿Cómo calcular la cantidad de víveres que se necesitan y sobre todo la cantidad de agua? Porque el agua al cabo de unos días empezaba a echarse a perder. Eran agua que se ponían en barriles, en toneles de madera y comenzaban a fermentar. Diríamos, se le formaba una capa encima y lo hacía impotable. Pero además tenía el problema de que los alimentos se dañaban rápidamente. Por eso no se utilizaban frutas en los viajes interplanetarios. Se utilizaban particularmente alimentos secos, no perecederos a corto plazo. Entonces, y el alimento fundamental eran 3 los alimentos fundamentales. Uno era la galleta, una especie de galleta muy seca, muy dura, que lo llamaban bizcocho. Lo llamaban bizcocho porque era cocido 2 veces, biscocht, o sea, bizcocho 2 veces, y era muy duro, y para poder comerla tenían que mojarla en agua, mojarla en vino. El segundo alimento muy importante era el vino, era infaltable a cada uno de los tripulantes. Tripulantes son los miembros que están comandando una embarcación. Los tripulantes se les entregaba un litro, casi un litro, el equivalente de 3/4 partes de un litro de vino todos los días. Era un vino seco que aguantaba los viajes interoceánicos. Y el tercero era el queso, un queso endurecido, pero que se llenaba de gorgojos junto con las galletas. Generalmente los tripulantes comían de noche para no ver los gusanos que estaban en la comida, porque eran viajes de 27 días. Y esos viajes eran demasiado largos y no había muchísimas islas o muchísimas posibilidades de reaprovisionamiento del barco. Yo he viajado a Francia. Yo la primera vez que fui a Francia me fui por barco. Y yo recuerdo que cuando salimos de La Guaira duramos aproximadamente como 10 días sin ver nada. Solamente mar. Y nos alegramos muchísimo cuando como al 8º día empezaron a verse los delfines y empezaron a verse las gaviotas. Eso significa que había tierra cerca. Eran 8 días comiendo la misma comida.
una comida monótona, aburrida, hasta que llegamos al primer puerto y nos aprovisionábamos de agua y de alimentos frescos, de fruta, y entonces las mesas de los barcos, por lo menos donde yo viajaba, eran mesas opíparas llenas de alimentos, etc. Pero en la época de Colón, estamos hablando de 400 años antes, era muy, muy complicado, pues eran dietas aburridas, monótonas, y yo diría dietéticamente poco saludable. Luego, Colón comenzó, diríamos, cuando llegaban, por supuesto, a los lugares de reposo, o a los lugares donde, ¿cómo se llama? Dentro del viaje llegaban a una isla, entonces ahí sí comenzaban otra vez a tomar agua. Las labores que se cumplen dentro de un barco o de una nave o una carabela eran labores muy fuertes, por eso la dieta de esos tiempos llegaban a los 3.000 kilocalorías por persona y diaria. Nosotros tenemos dieta de 2.500 porque somos más sedentarios, ellos no. Ellos estaban dentro de un barco que tenía 3 mástiles y entonces ellos estaban permanentemente moviendo la vela, arriando, etcétera, arriando la vela, y eso significa una enorme fuerza que tenían que hacer en los barcos. Aparte de que en la época de temporal se movían muchísimo los barcos y entonces ellos tenían que estar moviéndose con gran dificultad sobre la cubierta del barco. Todos comían igual, todos comían sobre la cubierta, y lo único que comían en una mesa especial era el capitán y los asistentes del capitán y el cronista o capellán, si es que había alguno. Entonces ellos comían sobre una mesa muy sencilla que tenía una especie de mantel, y ellos que se ponían sobre la cubierta. Los demás marineros comían en el piso. Entonces había 2 enfermedades muy frecuentes en la época, sobre todo una enfermedad llamada escorbuto, que era una enfermedad producida por no tomar vitamina C, es decir, por no comer verduras ni frutas frescas. Entonces era una enfermedad muy horrenda porque se le empezaban a sangrar las encías, se le caían los dientes, se le enrojecía la piel y las personas se volvían vulnerables, los ojos se le ponían como desorbitados y al final le daban un ataque al corazón y la gente moría. Eso era tan importante, esa enfermedad, que la tripulación de otros gran navegantes como Vasco de Gama, cuando arribó al puerto, al viaje de regreso, la mitad de la tripulación había muerto por escorbuto. Otra enfermedad era el dengue, otra era la pelagra, pero lo que quiero decir es que en aquellos tiempos, hacia 1400, finales del siglo XV, era muy complicado los viajes y la alimentación dejaba mucho que desear, porque no había forma de garantizar agua potable, porque el agua se corrompe, encerrado en un tonel de madera durante muchos días, en un clima caliente, porque estamos hablando de climas excesivamente cálidos en los viajes de navegación. Entonces, bueno, con eso quiero decirles que era complicada la vida y los viajes, pero sin embargo nosotros le debemos muchísimo a esos viajes. En otra oportunidad yo tocaré el tema de las especias, es decir, ¿por qué hacían esos viajes? ¿Y cuán largos eran esos viajes? Esos viajes duraban entre 25 a 40 días, dependiendo del tiempo, de las condiciones del tiempo y dependiendo del viaje de ida y de regreso, porque en el viaje de regreso se encontraban con corrientes, diríamos que impedían los rápidos desplazamientos de las naves. La embarcación que uno llama carabela, las primeras que trajo Colón cuando en su primer viaje de exploración, son naves sencillas, naves diríamos de hasta 30 metros de largo, mientras que los navíos que sustituyeron de cierta manera a las carabelas eran navíos muy grandes con muchos cañones, diríamos, para la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, esos barcos se desplazaban lentamente, mientras que
había mucha facilidad de desplazamiento de la Carabeña. Si a usted le gustó este video sobre las penurias de Colón y sus trículas de los viajes de navegación, de exploración, dirigido por Colón, entonces usted le da sí. Y si no le gustó, pues ponga que no le gustó. Pero de todas maneras le agradezco que se inscriban en este canal, que es una manera de difundir mis estudios sobre historia y documentación. Nos vemos en la próxima Carta de Cartay. Cartas de Cartay.